Hola, soy Gaby y si estás viendo esto es porque estás por tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, elegir la carrera a la que te dedicarás. Cómo me convierto en es el podcast donde escucharás las experiencias, consejos y secretos de personas que hoy están viviendo lo que tú un día sueñas alcanzar. Como bien saben, el mes de mayo, Cómo me convierto en, se ha convertido en terreno de mamás. ¿Por qué? Porque queremos enseñarle a las mamitas que hay otras mujeres que también están viviendo circunstancias similares y que ellas nos puedan compartir las herramientas que han sido útiles en cada una de las etapas. Para este tercer episodio me llena el corazón, no se imaginan cuánto. No hay ni un solo invitado que no esté en mi corazón, en mis oraciones, y yo estoy así como, ¿a quién puedo invitar que sé que puede proveerles de una historia, de una anécdota, de un aprendizaje en sus vidas? Y en esta ocasión me acompaña desde la Guatelinda, Guatemala, ¿verdad? Una mamita. Es además esposa, es diseñadora gráfica y pastorea junto a su esposo a los jóvenes de Iglesia Vida Real. Una casa que yo siempre tengo en mi corazón, de quien aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, y pues es mi queridísima Basti Madrid. ¿Cómo estás, Basti? Gracias, Gaby, aquí desde Guatemala, el país vecino de El Salvador. Estoy muy contenta por saludarlos. Gracias por la invitación, de verdad me siento honrada por esta invitación. Yo le agradezco a Dios por lo que la pandemia nos enseñó sobre hacer las Zoom calls y todos Así estos, es. bueno, es primera vez que estoy usando este volado como contigo y estoy muy emocionada de poder romper barreras de distancia para poder contar, Basti, una etapa de tu vida que yo sé que quizá muchas mamitas se puedan identificar. Y el tema que queremos tocar contigo es ¿cómo me convierto en mamá después de la pérdida de un hijo? Y esta es una etapa que el Señor te permitió vivir y que creo que te acompañó y que vamos a explorar para poder ayudar y apoyar a otras mamitas que tal vez estén viviendo este mismo momento. Basti, ponenos un poquito en contexto. Cuéntanos un poquito de ti, de tu esposo y cómo después de algunos años de matrimonio deciden comenzar a planificar una familia. Muy bien. Bueno, pues yo tengo 26 años, me casé a los 22, muy joven, sí. Es muy atípico ahora casarse joven, pero yo anhelaba con todo mi corazón tener una familia. Yo sabía que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Estudié diseño gráfico, de hecho me gradué el año pasado, estando embarazada de Santiago Alonso, que es mi hijo, que tiene actualmente 7 meses, cumple el martes. Y bueno, realmente te digo, no estamos planificando, sino que yo tengo síndrome de ovario poliquístico y eso hacía las cosas bastante difíciles para llevar el récord de mi periodo lo más regular posible, ¿verdad? Y te cuento rápido, la historia es larga, pero a finales del 2019 yo decido cambiar de doctor porque estaba pues viendo algunas cosas que no me gustaban con mi doctor anterior. Me decía que no podía tener hijos por la situación en la que estaba o que me iba a costar mucho. Sí. Pero yo dije, he visto muchas mujeres con ese síndrome de tener hijos. Entonces me cambié y el día que yo visito a mi nueva doctora, ella me descubre el embarazo. A tiempo vino, le dijo. Así es. Ese mismo día ella me revisó, me hizo un chequeo y está embarazada de 5 semanas. A la semana, lastimosamente, ese bebé ya no creció y pues vino un proceso difícil de la siguiente semana de esperar a perderlo naturalmente por la edad gestacional que tenía el bebé. Así que esa es un poco de mi historia. Y mira que es bien importante estas cosas que tú mencionas, como una mujer, su salud sexual
Así es. Va más allá no solo de, hay un chequeo ahí de vez en cuando, porque a veces somos muy No, descuidadas con eso. Tú así estabas es. consciente de cuál era tu diagnóstico, tú estabas consciente Ujú, de, tengo que ver otras opciones. Y ujú, bueno, descubrir este primer embarazo y más de la manera en que lo narras, ujú. eh, creo que es una experiencia muy linda. ¿Cómo te sentiste cuando te dan la noticia de ese primer bebé? Para mí fue una sorpresa total. Estaba muy emocionada, muy nerviosa. Mi esposo estaba afuera esperándome y la doctora le dice, necesito que pases adelante. Y mi esposo, ¿qué? No puedo creerlo, estábamos realmente sorprendidos. Pues es una ilusión que nosotros teníamos en nuestro corazón, pero no la esperábamos. En ese momento específicamente yo estaba en mi último año de universidad y Ujú. eso lo hacía pues bastante complicado para mí, pero yo sabía que si ese embarazo seguía adelante, pues lo iba a lograr, ¿verdad? Y mira que de verdad que es súper linda esa etapa y que creo que no hay palabras que yo pueda decir o que alguien pueda decir Ujú, para poder describir lo que te toca vivir la siguiente semana, que ujú, es descubrir ujú, que ese bebé pues ujú. ya no había seguido desarrollándose. Y Así a es. muchas mujeres que quizás están pasando por esta etapa se les hace muy difícil pasar esa etapa de Ujú, comprender lo que sucedió. Porque empieza en la ujú, pregunta, ¿verdad? ¿Qué hice? ujú. ¿Qué no hice? Así es. ¿Será que me subí muy bruscamente al carro? ¿Será que me bajé del Ujú, bus? O sea, uno empieza, porque nuestro cerebro trata de dar explicación. El cerebro pide así es. que le expliquen las circunstancias. ¿Qué rol Ujú. jugó tu médico en ayudarte a comprender lo que estabas viviendo y cómo te lo Ujú. explicaron a ti y a tu esposo? Bueno, la verdad es que fue algo muy rápido. Yo estaba en casa, ella me había mandado a hacer unos exámenes y pues la verdad es que me dijo, depende de esto, vamos a ver cómo se desarrolla el embarazo por alguna situación que ella me dijo que había visto. Y yo estando en casa, saliendo, ella me da la llamada y me dice, Basti, necesito eh, que sepas que lo que te voy a decir pues no es fácil, pero Ujú, tu embarazo no siguió desarrollándose, ¿verdad? El ujú, embrión no siguió creciendo, entonces ahora lo que toca es, obviamente ya me explicó cosas técnicas de unos números que ahorita no recuerdo bien, pero hay una hormona que ellos miden y no subió, sino que bajó. ujú. Entonces, esto fue una llamada, luego me vio en su consultorio y ahí fue cuando me dijo, bueno, por la baja estacional que tenías, no considero que se deba hacer un legrado, que es un proceso bastante invasivo, ¿verdad? Ujú. Y gracias a Dios no fue así. Ella me dijo, vamos a esperar a ver cómo reacciona tu cuerpo. En una semana vemos qué pasa, ¿verdad? Ok. Entonces, la verdad es que yo creo que fue de Dios el haber cambiado de ginecólogo en este caso, porque ella me acompañó en este proceso y nunca me dijo, no vas a poder tener hijos o Ujú. después de esto te va a costar o nunca me hizo sentir mal, nunca realmente ella pues me cuidó bastante, también cuidó mucho sus palabras, cómo me lo dijo, así que creo que fue un cambio que venía de Dios para nuestra vida, ¿verdad? En este momento tan difícil. Y qué bonito es encontrarse con profesionales que no dan estas noticias como si fuera cualquier cosa, sino que se Así toman, es, son humanos, ¿verdad? Son humanos para así dar es, estas noticias y ojalá si hay alguna estudiante de medicina que esté viendo ujú, este así es, programa o alguien que está en esa especialización, que no olviden que es la pérdida de un ser humano, de alguien que uno así espera es. y anhela y que ojalá lo puedan seguir haciendo así. Y a mí solo me gustaría ¿Sí? agregarte algo ahí, y eso es lo importante. Estamos en una cultura en la que no se reconoce a los embriones, a los Mm, fetos, a los cigotos como seres humanos, y eso ha insensibilizado a la sociedad sobre este tema. Entonces, cuando vemos de algunos sectores que empujan, ¿verdad? Perdón, no sé si puedo sí, tocar el sí. tema, pero el aborto como un derecho a la mujer, nunca se habla de lo difícil que es emocionalmente
porque uno de ser humano sabe que lo que se está gestando dentro de uno mismo es un ser humano. Mm, Entonces creo que eso es tan importante, el valor de saber que la vida humana empieza desde lo más temprano, que es la concepción, luego se da la implantación y luego se empieza a desarrollar un ser humano. Aunque sea un ser humano en potencia, siempre va a ser humano, ¿verdad? Entonces, ese valor de la humanidad es importante tenerlo para poder ser sensibles al dolor de las madres. totalmente. Y sabes, hablando de esa sensibilidad, nos pasa muchas veces que durante esta etapa de duelo, porque obviamente tú y tu Ujú, esposo así pasan es. por una etapa de duelo, Ujú, el duelo no es un enemigo. Hay mucha gente que dice, no, no, es que yo ujú, no quiero sentir nada, yo no quiero lidiar ujú. con el sentimiento, pero el duelo nos permite procesar la pérdida. Así Y es. me encantaría que nos comentaras qué acciones o qué comentarios pueden ayudar a una mamita o a un papito que están enfrentando la pérdida de su bebé. Te cuento mi experiencia. Ujú, ujú, Una de mis mejores amigas perdió a su bebé ujú, y yo fui creo que la primera que se dio cuenta porque ella subió una historia con un ujú, angelito y yo la caché en el aire y yo ujú, dije, y inmediatamente yo hice lo que ujú, pude hacer, me metí a Google ujú. y encontré, fíjate, encontré un video de Sasha Ujú, Fitness, que es esta venezolana que hace ujú, es cierto. ejercicio, Sí, hermosa me ella. encanta porque ella tiene una nena de 7 meses y medio, va 3 semanas adelante de mí y me ha Sí, acompañado en mi maternidad. una maternidad completamente distinta a la que yo tuve porque Totalmente, sí, yo creo así que es. ninguna, ninguna la ha vivido como Sasha. Te No. queremos, Sasha. Eh, y ella compartió sobre su pérdida y eso a Ujú, mí me hizo más consciente de la etapa en la que ujú, mi amiga estaba pasando. ujú, Luego se me ocurrió hablarle a la persona que me hace a mí mi prótesis, ujú, porque ella también sufrió una pérdida. ujú. Porque para mí era importante tener referentes de personas que realmente han Claro. pasado por el proceso. ¿Qué cosas crees? Porque a veces nosotros por querer ayudar, a veces lastimamos. Ujú. ¿Qué cosas crees que hicieron bien las personas a tu alrededor que fueron de ungüento, de consuelo para ti y Mm. tu esposo? Creo que reconocer la pérdida, reconocer el sentimiento, las emociones. Yo también, más adelantito, voy a hablar un poco más profundo de esto, pero nosotras que estamos en un momento sensible, tampoco podemos esperar que las personas sepan por lo que estamos pasando si no lo han atravesado. Entonces creo que también es un poco complejo el venir y decirle a alguien más, no digas esto, no digas aquello, porque puede ser que sea lo que salga de lo más profundo de su corazón. Y eso es algo que a mí no me ha gustado últimamente porque entonces no digas esto, no digas aquello, al final terminan no diciendo nada. Mm, Y eso es peor. ¿Por qué? Porque entonces te sientes solo, es como no te ignorar, sientes ¿verdad? acompañado. Exacto. Ujú. Entonces, sinceramente yo preferí que me dijeran, mira, ya va a pasar todo, o sea, todos esos comentarios que a veces terminan en, bueno, no era lo que esperaba escuchar, pero muchas veces por no querer decir nada y porque nos dicen, no digas esto, no digas aquello, las personas alrededor dicen, bueno, mejor no voy a tocar el tema porque no sé cómo tratarlo y creo que eso hace más daño. Entonces, mi mensaje para las personas sería, abracen, escuchen, lloren, acompañen y si hay algo que ustedes quieran decir en su corazón, háganlo, pero yo, una de las cosas que a mí me gusta practicar es preguntar, ¿me permites decirte algo? Mm, Podemos hablar del tema. ¿Quisieras tú hablar del tema o no? Porque la cercanía y el acompañamiento no necesariamente significa vamos a hablar del tema desde el primer momento, sino bueno, sí. mira, yo te puedo dar una comida, puedo hacerte una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Eh, pero no necesariamente las personas van a abrir su corazón de un solo, pero sí es necesario preguntar, podemos hablar del tema, quisieras que yo te escuche, quisieras algún consejo, ¿dónde buscamos ayuda? Permíteme Ujú. acompañarte. Entonces creo que más que comentarios es acerquémonos y Con preguntemos. acciones también, ¿verdad? Así es.
A veces Así es, en ese momento creo que cada persona vive su duelo de forma distinta. así es, Eh, pero también ver a los ojos a la mamita y como no toque el tema, no digan nada, a veces así te es. hace sentir peor. Y quizá Ujú, pueden tomar mi ejemplo, o sea, mi esposo es médico y yo lo primero que le dije ujú. fue, ¿qué hizo? Porque uno en su ignorancia, Ya, ¿verdad? claro. Porque yo fue así como, ¿qué hizo ella para perder el bebé? Y mi esposo me dijo, Ujú, no, es que el cuerpo es sabio y si hay así es. algo que el bebé Ujú, tiene, que el bebé no se está formando de manera adecuada, el cuerpo dice, vaya, vamos a parar producción así es, y es la sabiduría del cuerpo, o sea, no te así sabría, es. yo no soy doctora, pero Sí, él me lo pintó de esa forma y yo dije, de verdad, algo pasaba con el bebé que el cuerpo dijo, vamos a parar y que esto así es. continúe así. Pero qué buen consejo es no quedarnos callados, sino poder pedir permiso para Así es. acompañar, ¿verdad? Y Creo que acompañar. eso es importante, pedir permiso, decir, como te decía, preguntar a veces por el dolor de otras personas que hablan en redes sociales y nos dicen, no digas estas frases, Mm, nos quedamos sin decir nada y muchas veces las personas realmente necesitan ese abrazo. Entonces mi consejo sería, para no meter la pata, como diríamos en Guatemala, pregunta antes de decir algo, ¿verdad? exacto. Ahora, pasa algo. Una cosa es Ujú, el duelo público y otra cosa es ujú. el duelo adentro. Así es. O Ujú, sea, hay gente que cree que los papás, o sea, tu esposo, no ujú, se duelen por estas mm, pérdidas. ¿Podrías contarnos un mm. poquito cómo fue o cómo viste a tu Claro, esposo en esa etapa? pues la verdad es que sí, tienes toda la razón. Siempre se habla de la mamá, pero casi nunca se habla del padre que está involucrado. Eh, y sinceramente jamás lo había visto así. Fue otra faceta de él. Fue algo que realmente me impresionó mucho. De hecho, él me cuenta que muchas veces él despertaba llorando y yo no le creía hasta que un día me di cuenta de eso. Mm, Entonces creo que el proceso fue de los dos y sinceramente lo más importante para nosotros fue pasarlo juntos. ujú, Nuestra comunicación fue, hoy me siento muy mal, hoy me siento muy triste, mira, hoy ha sido un mejor día. Entonces creo que la comunicación en el matrimonio en ese momento, porque en mi caso fue una pérdida dentro del matrimonio, ¿verdad? Sé que muchas veces hay mamás que están solas por diferentes razones y atraviesan esto solas, pero dentro del matrimonio y mi experiencia fue que ellos pueden sentir exactamente la mm, misma profundidad de tristeza que nosotras, aunque ellos no lo hayan gestado, aunque hay algo que tal vez tu esposo te puede explicar mejor, pero un embarazo cuando termina tiene el mismo bajón de hormonas, una pérdida, que cuando nace un bebé. ¿Por qué? Porque ujú, el embarazo empieza como todos los embarazos. Entonces empiezan a elevarse niveles hormonales y cuando el embrión, el bebé, deja el cuerpo de una mujer, o sea, sale del cuerpo de su madre, hay un bajón hormonal porque es una señal para el cuerpo para que se prepare para la siguiente etapa, claro, ¿verdad? la En el caso, lactancia, la así es, la recuperación. recuperación, todo. El útero que empieza a contraerse, pero lo mismo pasa en una pérdida. Puede ser que sean diferentes niveles de bajón, pero yo experimenté lo mismo con mi primer embarazo en un posparto que en el segundo, ¿verdad? Y eso es algo que tampoco se habla. Uno cree que, bueno, ya le hicieron un legrado o bueno, ya perdió el bebé y nada. Es exactamente el mismo proceso, uno tiene sentimientos. Y eso es lo que hace el duelo más difícil, porque las Todas las hormonas hormonas. pues también están revueltas, ¿verdad? Totalmente, y es que hay tanto desconocimiento de este tipo de pérdidas porque Ujú. obviamente la mamita que está pasando por la pérdida no va a venir y va a decir, bueno, les voy a explicar cómo se siente. Así es. Pasa un tiempo y uno lo gestionas ese dolor y ya quizá no Ujú, lo puedes hablar desde el momento en que lo estás viviendo, pero es importante recordar que la mamita quizá va a producir leche, va a ujú. haber el mismo De, sangrado, ¿verdad? Así es, Después. dependiendo
de la edad gestacional, ¿verdad? El mío pues era una edad gestacional muy corta, pero yo tengo el caso de mi prima, te lo voy a contar muy rápido. Ella pues ya ha contado su testimonio, pero ella, eh, su bebé no desarrolló su cráneo, no se le desarrolló su cráneo. A los 4 meses de embarazo ellos se enteran y le ofrecieron abortar, pero ella decidió seguir con el embarazo y Gesel, mi sobrino, nació, vivió unas pocas horas, Wow. ellos lo pudieron abrazar, pero imagínate, y no quiere decir que el dolor de una sea más grande que el de otra, pero sí tenemos que saber que el cuerpo sí atraviesa ciertos cambios en niveles, dependiendo de la edad gestacional del bebé. Totalmente. Y bueno, Basti, qué lindo que pudimos tocar el tema en que tu esposo también pasa este Así es, proceso contigo, que los hombres también lloran y tienen todo el derecho así de llorar es. porque él está perdiendo un hijo, está Ujú, perdiendo la oportunidad de verte como mamá ujú, consumada en el sentido de tener a tu bebé en tus brazos, así es. pero ustedes se toman de la mano para pasar este proceso, pero hay un Ujú, factor que quizás hace una gran diferencia en la forma en la que tú viviste este duelo. Tú ujú, tienes un trasfondo de fe, tu ujú, familia pastorea una iglesia maravillosa, una iglesia que está haciendo cosas muy lindas. ¿Cómo pasaste esta etapa y qué, ujú, qué papel jugó Jesús personalmente ujú. contigo en este proceso? Y creo que lo más importante para mí fue descubrir el consuelo del Espíritu Santo en mi vida, de una forma sobrenatural, ¿verdad? También la convicción del Espíritu Santo de decir, oye, no debes ignorar lo que está pasando en tu corazón ni en tu vida, porque lo que acabas de pasar es una pérdida, Ujú. estás atravesando un duelo y creo que eso es importante también tal vez esto es un mensaje para los cristianos. El Señor nos consuela, pero nos consuela en el dolor. Entonces no podemos ignorar el dolor, no podemos hacernos los locos con el dolor. Sí, Y es que el problema es que, sí, tal vez pueden buscar las etapas del duelo, empezamos con con una negación. negación Ujú. y en esa negación nos podemos quedar muchas veces como cristianos, pero Dios nos envía también el mensaje de ser vulnerables, porque sin ser vulnerables no podemos dejar que el Espíritu Santo y Jesús hagan la obra en nuestra Y vida. no avanzar en el proceso del Así duelo, es. ¿verdad? Entonces, yo descubrí un consuelo increíble en la cruz, el decir, Señor, sí cuestioné muchas veces el por qué, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí? Pero Dios realmente fue muy bueno y a la fecha no sé por qué. Mm, A la fecha no tengo ni idea por qué, no tengo una respuesta, pero te puedo decir que en ese momento el Señor trabajó muchas cosas en mi corazón. Yo tenía mucha envidia y el Señor la fue mostrando en mi vida. Tenía muchas situaciones en mi corazón. Estaba tan ocupada que no atravesé bien al principio mi duelo, pero un año después yo me doy cuenta que necesitaba rendirme y decir, estoy muy mal, necesito ayuda. O sea, llegó al punto que no me podía ni parar de la ujú. cama, yo estaba muy, muy triste, muy deprimida. Sí llegué al punto de depresión. Estuve, creo yo, en una tristeza profunda en la que de verdad no tenía energía. Drenada, me Y imagino. así es. Y yo busqué Mm. ayuda con mi pastora, quien me da seguimiento, mi mentora, y creo que eso fue lo más importante, el confesar, me siento mal, estoy mal, o sea, no importa quién sea yo, hija de quién, en lo que esté en la iglesia, necesito ayuda, ¿verdad? Y creo que ese fue el proceso más importante. Dios me quebró, me llevó a sus A la pies. vulnerabilidad. Así es, ajá. Y me quebró, no digo, ájala, palazos, ¿verdad? Mm. Sino poco a poco fue llegando a mi corazón y en eso yo doblé rodillas y le dije, Señor, tienes toda la razón, o sea, yo necesito de ti. Entonces creo que lo más importante para mí fue darme cuenta que yo sin Cristo no soy nada.
Ni mamá, Pues ni Basti, ni no. nada. ¿Te imaginas? Hay que encontrar primero nuestra identidad en Jesús para poder Así es, desempeñar nuestros demás roles, ¿verdad? así es. Basti, pasa el tiempo, pasas este proceso en el cual el Señor te lleva al quebrantamiento y cuando hablamos de Ujú. quebrantamiento no es algo malo, sino, véngase, mijita, llore. Aquí está su Así es, papá para consolar y así para es. sanar todo lo que hay en su corazón. Ujú, Y viene después el consuelo de Dios. ujú, Eh, Llega un punto en el que te das cuenta, Basti, que, o sea, ¿cuánto tiempo pasa después de la ujú, pérdida, después de rendir cuentas con el Señor y buscar ayuda? ¿Cuánto tiempo pasa en el ujú, que tú y tu esposo, porque esto es una decisión en pareja, ujú. de decir, bueno, lo Así vamos es. a seguir intentando o nunca dejaron de Ujú. intentar o cómo fue ese proceso de decidir querer al Mm, bebé? ujú. Pues la verdad es que sí tuve que pasar un tiempo en el que pues no podíamos intentarlo por diferentes razones fisiológicas que me explicó mi médico, que era importante dejar descansar mi cuerpo. Gracias a Dios una pérdida totalmente natural, como te digo, no hubo intervención Ujú, médica ujú, para lograr expulsar pues el saco gestacional, el embrión, todo lo que estaba pasando, ¿verdad? ujú, Pero yo estaba en la universidad, entonces tampoco me sentía como emocionalmente lista, estaba terminando mi carrera ujú. y más o menos como unos 2 meses antes de cerrar, me dice mi doctora, bueno, ¿quieres intentar el otro año? Creo que podría ser un buen espacio, ¿verdad? Esto, te digo, 2020, 2021, llegando casi al 2021, yo le digo, bueno, está bien, probemos, ¿verdad? Y si usted dice, porque yo la trato de usted, me encanta, porque Mm. la resulta mucho, pero si usted dice que es algo bueno para mi cuerpo según todo mi proceso, mis exámenes, y sí, me dijo, está bien, quítate. Yo no tomaba una pastilla anticonceptiva como tal, sino Ujú, que era un medicamento para mis ovarios que tenía un efecto anticonceptivo, pero no era una pastilla anticonceptiva como tal. ujú. Y que ese es otro tema, pero no lo vamos a tocar Podemos aquí. hablar otro día. Exacto. Y entonces me dijo, bueno, si ustedes quieren intentar, adelante. Y la verdad es que sí estuvimos intentando a finales de año, pero tampoco había mucha luz, ¿verdad? Ujú. Y pasó año y medio para poder realmente quedar embarazada de nuevo. Y bueno, hay un milagrazo Así es, en ese bebito hermoso que ahora ya está comiendo. A mí me encanta verlo así comer. es, Ahí tus recetas. Em, y me encantaría invitar a las personas a que puedan ver el video que así tú es. subiste en Instagram, porque ahí tú te expandes y cuentas todo el milagro. Pero recibes esa confirmación, te haces los chequeos, yo no sé, te das cuenta que estás embarazada. Basti, ¿tuviste miedo? ¿Tuviste miedo de volver a tener vida en tu vientre? ¿O como había una promesa Así y es. hubo más esperanza que miedo? Ujú. Cuéntanos ese proceso. Totalmente. No sentí miedo, no sentí temor en ningún momento. Yo sabía que esa era una promesa de Dios cumplida. Entonces dije, Señor, tú prometiste que nos ibas a cuidar. Y yo debo confiar en eso. Y sinceramente fue un embarazo espectacular. O sea, yo sé que muchas personas han tenido Que diferentes experiencias. reposar. Así es. Ujú, Pero en mi caso, Dios cuidó nuestro embarazo y no quiere decir, quisiera decir algo, no quiere decir que si tú pasaste una mala experiencia, Dios no cuidó tu embarazo. Eso ujú. no quiere decir. Pero mi embarazo fue distinto y creo que fue realmente esa promesa de Dios cumplida en nuestras vidas y que ahora podemos verlas. Como dice Gaby, pueden ver mi testimonio en YouTube, ahí en mi Instagram Yo les voy a está el dejar link. aquí abajo el link para Muy que bien, puedan ir perfecto. directito a él. Ahora, así como tu esposo pasó tristeza, cómo fue vivir esa alegría juntos? ¿Qué cara pusieron los dos? Cómo fue ese proceso? No lo podíamos creer, estábamos en casa después de un día muy largo y saltábamos de alegría, lloramos de felicidad. Fue algo inexplicable, una paz en nuestro corazón, como tú dices, de esperanza, ¿verdad? De confiar en el Señor y realmente fue por gracia, ¿verdad? Porque realmente
pude no haber quedado embarazada, podría estar en el proceso todavía, pero por la gracia y misericordia de Dios, esto sucede y estamos contentos y muy agradecidos con el Señor. A mí me encantó ver, y ustedes pueden seguir a Basti en su Instagram, cómo viviste el proceso del parto, arreglando la maletita, y se te Así veía, es, ¿sabes? Yo te veía sana, o sea, yo veía así es. que había sanado ese proceso. Ujú, Y ¿por qué tú crees, Basti, que es necesario sanar? ujú, Porque hay muchas mamitas que tal vez sí logran el embarazo, tienen a ujú, su bebé, pero aún no sanan esa ujú, pérdida. ¿Qué ujú, consejo podrías darle a esa mamita que ya tiene a su bebé en sus brazos, pero que sigue ujú, llorando a ese bebé que no fue? ujú. Esto lo quiero decir con mucho cuidado, pero muchas veces ponemos a nuestros hijos y al embarazo y la maternidad como un ídolo en nuestro corazón. Entonces, el momento en el que nosotros reconocemos que Dios es el número uno, que Jesús es nuestro Salvador, y tal vez esto se va a volver muy evangelístico, pero eso fue lo Es que ha permitido. sido mi experiencia, es reconocer que realmente nosotros estamos con la vida prestada. El decir, hey, eh, tengo la esperanza, en algún momento voy a volver a ver a este hijo que perdí, en la esperanza en Cristo, es algo que nada en este mundo nos va a ofrecer. O sea, de verdad, nada, nada nos la puede ofrecer. Y esto no quiere decir negar la situación, porque claro que a mí todavía me duele y es una situación compleja de Ujú. atravesar, más ahora con un bebé, ¿verdad? Y poder decir, ala, no lo pude vivir con el primero, pero tal vez yo animaría a estas personas, a estas mamás, a que busquen en su corazón quién es primero. Y si tú no has conocido a Jesús, yo te invito a que lo conozcas, que vayas, que busques quién es Él, que leas la Biblia, puedes leer los evangelios, porque esa es la verdadera esperanza que nosotros tenemos. Entonces, la clave es revisar nuestro corazón, que Ujú. de verdad podamos llevar un proceso. Muchas necesitan también terapia Sí. porque el trauma es muy fuerte y eso también es importante reconocerlo, pero yo nunca dejaría de lado, yo creo que el acompañamiento más importante es el acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque aunque tú pases por una terapia, si no tienes la esperanza en la roca firme que es Cristo, vas a volver a resbalar, vas a volver a resbalar y vas a volver a resbalar. Entonces, mi mensaje sería, hay esperanza, pero busca a Jesús. O sea, es ahí, en esa roca firme, donde vas a poder atravesar la situación de una forma que realmente te lleve a una sanidad total en tu vida. Basti, mi corazón no te imaginas cómo se Ujú. alegra porque cuando mi amiga pasó por esta situación, yo buscaba material y me Así encanta que es. podamos estar contando este Ujú. testimonio y que haya este podcast para quizás aquella mamita o aquella amiga o aquella Así es. abuelita o aquel esposo que quizás está buscando un referente para poder dar esperanza en este Así proceso. es. Basti, te admiro muchísimo, admiro el trabajo que estás haciendo con los jóvenes, admiro el Gracias. trabajo que estás haciendo con tu pequeño bebé y admiro por Gracias. sobre todas las cosas cómo te has vuelto una defensora de la vida. Ojalá un día Ujú. podamos hablar de ese tema justamente Así en es. este podcast porque creo que necesitamos referentes que hablen la verdad en un mundo Así lleno es. de información, Sí. pero información que está siendo utilizada para quitar la esperanza de este mundo que son los bebitos. Así Así es. que, Basti, mil gracias por abrir tu corazón. Vamos a compartir tu testimonio, tus redes sociales. Así es. Por si hay alguna mamita que quiera tener un poquito más de acercamiento, tú siempre estás abriendo la cajita de preguntas Así es. y que el Señor te siga usando porque sabemos Gracias. que todo lo que pasa en nuestras vidas, por ejemplo, yo soy una persona con Ujú. discapacidad, tú eres una persona que Ujú. perdió a un bebé, todo esto glorifica a Dios cuando se lo Amén. entregamos a Él. Así es. Gracias, Gaby. Estoy para servirte a ti también. Pueda yo aportar
estoy para servirles y también a todas las mamás que nos están viendo, ahí estoy en redes sociales generalmente y que el ¿Cómo te Señor pueden los bendiga encontrar? también. A ver si las Basti decimos. Madrid Mont, Ok, arroba Basti Madrid Mont. chivísimo. Entonces ahí sigan personas con propósito como Basti, continúen viendo todos los podcasts que traemos para este mes y ojalá puedan inspirarse, puedan verse reflejadas en estas historias. La maternidad no viene con un manual debajo de el brazo, mucho menos ante la pérdida, pero hay esperanza que tenemos a Jesús como el Salvador, como el que le da sentido a las cosas que pasan en nuestra vida y ojalá este podcast haya sido de bendición. Y si tú dices, no, pero es que no es mi situación, pero puedes pensar en alguien que sí le sirve, pues compártaselo, suscríbanse al canal, que seguimos creando contenido para poder ayudar a otros. Basti, te bendecimos, esperamos que sigas teniendo estos momentos maravillosos como mamá. Y que el Señor bendiga a tu pequeño y a tu esposo y a tu ministerio. Muchísimas gracias por Gracias, este gracias. tiempo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.